bienvenidos a este canal. Como me lo habían pedido, voy a hacer esta lectura de cartas acerca de Jay-Z y Beyoncé. Así que voy a preguntar 3 preguntas. La primera, ¿cuál es la situación actual entre Jay-Z y Beyoncé? ¿Qué le depara el futuro a Jay-Z y a Beyoncé? Y si Jay-Z volverá a serle infiel. Así que preguntamos. ¿Cuál es la situación actual entre Jay-Z y Beyoncé? Por favor, déjenme saber. Situación actual entre Jay-Z y Beyoncé. Gracias. Situación actual entre Jay-Z y Beyoncé. ¿Cuál es la situación actual entre Jay-Z y Beyoncé? Por favor, denme un mensaje. Situación actual entre Jay-Z y Beyoncé. Gracias. Situación actual entre Jay-Z y Beyoncé. ¿Qué mensaje pueden darme al respecto, por favor? Acerca de Jay-Z y Beyoncé. ¿Qué mensaje pueden darme? Gracias. Hay un problemita. Tiene que ver con un proyecto, algo que los dos han emprendido. Situación actual entre Jay-Z y Beyoncé. ¿Qué mensaje pueden darme, por favor? Situación actual entre Jay-Z y Beyoncé. ¿Qué mensaje pueden darme? Gracias. Vamos. Ups. Situación actual entre Jay-Z y Beyoncé. Muy bien. Ese mensaje ya no lo dieron. Alguien tiene un problema porque tiene que ver con un proyecto que uno de los dos está involucrado y este proyecto está causándole un cierto tipo de problema a los dos, lo cual en el momento cuando se dio no pensaron que iba a ser, pero ha llegado como de sorpresa que hay cierto problemita por ahí, veamos. Pero vamos a preguntarle a las cartas, situación actual. Hay algo que no anda muy bien entre los dos. Sí, hay algo que no anda muy bien entre los dos y es algo que se acaba de enterar. Son cosas que han llegado de sorpresa. Pero la situación actual entre ellos, por el momento, es un poco tensa porque tiene que ver con problemas del pasado, tiene que ver con cosas que pueda que sea algo que ha salido a la luz, quizá un problema con el cual alguien, es un problema que alguien tiene que es crónico, recurre por varios tiempos y por el momento se han dado cuenta de que esta situación como que a alguien le está causando mucho estrés porque es una situación que pensaban que ya había quedado en el pasado, pero está todavía presente. Y tiene que ver con algo, con un problema que alguien tiene como dificultad para poder sobrellevarlo. Entonces, esto le está causando estrés a alguien en el presente. Sí, es algo, pero no tiene que ver con infidelidades. Esto más que todo tiene que ver con... Es algo que estaba escondido, que estaba escrito. No sé, no quiero decir, pero puede ser una enfermedad. Alguno de los dos tiene una enfermedad, está pasando algo negativo que tiene que ver con un problema con el que alguien tiene dificultad para poderlo llevar, para poder tratarlo. Puede ser Jay-Z. Bueno, el mensaje que veo aquí es que hay un cierto problema y tiene que ver con algo
que alguien hizo o alguien tuvo en el pasado y que ahora se descubre que todavía está presente y esto le está causando a alguien un tipo de problema. Entonces, como ya dije, puede ser una enfermedad, puede ser un error del pasado o puede ser eh, algo que tenga que ver con dinero, quizás alguna inversión que se hizo en el pasado, ahora se dan cuenta de que ese negocio como que no va a dar, como que estaba basado en, como que en el momento en el cual se hizo el negocio no tenían toda la información o tenían la información errónea y por lo tanto tomaron una decisión equivocada. Porque tiene que ver con el pasado, es algo que se hizo en el pasado. Entonces, como ya dije, puede ser una enfermedad que alguien pensó que ya había superado, pero en el presente se ha presentado y esto le está causando a alguien estrés. Eh, Más que todo tiene que ver con un hombre. Entonces puede ser que el del problema sea Jay-Z. Puede ser que él sea el que tiene el problema de salud o él es el que tenga algún problema en sus negocios. Es una decisión que fue tomada en el pasado que viene a repercutir en el futuro o en el presente. Ajá. Es algo que les ha llegado de sorpresa y con esto es lo que están tratando por el momento, la situación actual entre los dos es un problemita que tiene raíces en el pasado. Algo sucedió en el pasado en el cual alguien se equivocó y esta equivocación se dio por una cuestión con la cual esta persona tiene dificultad, quizá es una persona arrebatada y toma decisiones sin pensarlo, o es una persona que pensó que alguna enfermedad ya estaba bajo control, pero en realidad no está, y en el presente con eso están tratando. Entonces, sí, la situación entre ellos está un poco difícil porque están tratando con un problema. Un problema. Veamos qué le depara el futuro a Beyoncé y a Jay-Z. Pero todo esto, este problema, la gente se va a enterar de lo que están pasando por el momento. Va a salir a la luz y pronto. Veamos ahora entonces qué le depara el futuro a Beyoncé y a Jay-Z. El futuro para Beyoncé y Jay-Z, qué mensaje me pueden dar acerca de lo que le depara el futuro a Beyoncé y Jay-Z? Futuro para Beyoncé y Jay-Z. Gracias. Futuro para Beyoncé y Jay-Z. Futuro para Beyoncé y Jay-Z, por favor. Futuro para Beyoncé y Jay-Z. Gracias.
Muy bien. ¿Qué es lo que viene en el futuro para Beyoncé y Jay-Z? ¿Cómo decirlo? Un fin, viene algo, un fin que va a ser muy, muy sorprendente, va a causar mucha confusión, va a caer como en shock, porque es algo que nadie se espera, es algo repentino, pero es algo que ya había estado sucediendo por varios tiempos. Tiene que ver con secretos, con cosas que no sé cómo decirlo, no sé, pero creo yo que la situación está con Jay-Z y Beyoncé, por lo menos lo que están en lo que leí anteriormente, en la lectura anteriormente, lo que veo es que ellos tienen un problema, es como que se han dado cuenta de algo, como que las pequeñas cosas, que los problemas que tienen quizá cada uno han llegado a su límite y ahora como que ya no quieren seguir juntos. Entonces, aunque hay amor entre ellos, aunque hay respeto entre ellos, es como que ya se han dado cuenta que quizás estar en pareja no les conviene y posiblemente se vea que hay algún tipo de distanciamiento entre ellos o posiblemente que terminen su relación, pero porque es algo que viene, que es muy repentino, es muy, va a causar muchas, ¿cómo decirlo? Es shocking, porque nadie se lo espera, pero tiene que ver con algo que se han dado cuenta, con información que les ha llegado, puede ser información que ellos mismos se han dado cuenta de que quizás la situación entre ellos dos ya no quieren seguir en esta relación, entonces pueda que terminen y va a causar mucha sorpresa y mucha confusión porque nadie se lo esperaba. Y básicamente quien ha dado lugar a esta situación es un hombre que ha actuado quizá no de la forma que debía y esto es lo que ha llevado a que esta situación se dé. Entonces yo no estoy, no estoy culpando a Jay-Z, pero hay un hombre en esta lectura que es básicamente la persona que ha dado raíz a esta situación, a esta terminación, a estos problemas que están tratándose en secreto, pero que van a salir a la luz y esto va a causar mucha sorpresa. Va a ser shocking para muchas personas porque pueda que terminen, ya sea que terminen ellos su relación o que terminen algo que tiene que ver pueda que terminen una asociación porque la terminación tiene que ver con una asociación. Entonces puede ser que la asociación que termine entre ellos dos o una asociación con socios o con amigos o con personas, pero estas son cosas que van a salir a la luz y van a dar mucho de qué hablar. Eso es lo que veo yo para el futuro entre Beyoncé y Jay-Z. Viene un fin con una asociación. Entonces no sé si la asociación es entre ellos, puede ser o es el fin con alguien más. Y como me gusta dejar esas incógnitas, voy a preguntar si el fin que viene es con ellos o con alguien más. Así que permítanme un segundo. Voy a utilizar estas cartas para que me den esa respuesta. Este fin que viene, que va a ser shocking entre Beyoncé y Jay-Z, por favor denme un mensaje acerca de si el fin será entre ellos o con alguien más. ¿Cuál es este fin? Un mensaje acerca del fin
¿Qué viene para Beyoncé y Jay-Z? ¿Cuál es el fin que viene? ¿Será entre ellos o con alguien más? Gracias. Muy bien. Lo que veo aquí es que el fin que viene es entre los dos. Eso es lo que veo. ¿Y cuál es la situación o la razón por la cual viene un fin? Es porque alguien ya no quiere estar en esta situación, alguien ya se aburrió. En el pasado, la situación que ha dado raíz a esto es que alguien cometió un error, alguien hizo ciertos tipos de arreglos con alguien más. Esto no es necesariamente una... Puede ser relacionado a una traición amorosa. Puede ser que eso es lo que ha dado raíz a esto, porque por el momento alguien ha cambiado de opinión y quiere ya no seguir en esta situación, porque se han dado cuenta de que quizás la situación se ha repetido o la situación nunca terminó. Entonces en el futuro lo que veo es la finalización de esta pareja. Eh, sí, eso es lo que viene. Y, pero veo yo que esta situación pueda que termine. La situación esta se está dando por el momento, pero pueda que la gente se entere hasta septiembre. Que se van a dejar. Porque alguien ha cambiado de opinión y ya no quieren seguir en esta misma situación, por esto mismo de que se han dado cuenta, hay información nueva que ha llegado que indica que lo del el error del pasado nunca terminó, nunca se enmendó, al contrario siguió. Entonces en el futuro pueda que sí, que, que terminen. Pero esto se va a dar hasta septiembre o, o en los últimos días de agosto, por esos tiempos. Pero viene un fin para Beyoncé y para Jay-Z. Ahora quiero preguntar si él ha estado cheating o si va a cheat, o si va a hacerle infiel una vez más. Voy a preguntar, la primera son, ¿le ha sido infiel en el pasado a Beyoncé? Por favor, denme un mensaje si le ha sido infiel a Beyoncé en el pasado. Gracias. Si le va a ser infiel en el futuro. Gracias. En el pasado le fue infiel. Jay-Z. Puede que sí, pero esto ya se habló, esto ya se arregló, esta situación ya ha sido, ya ella tiene conocimientos de esto que sucedió. En el futuro. Jay-Z. En el futuro veo yo que, como ya dije anteriormente en la lectura anterior, la situación está con la persona con quien pudo haberle sido infiel. Esa situación nunca terminó.
esa situación se mantuvo, entonces por el momento lo mismo es. Esto según las cartas, obviamente. Según las cartas, JC, con la persona con quien le fue infiel en el pasado, esa persona nunca la dejó, esa persona continúa estando en su vida, ellos continúan teniendo una relación en secreto, esto es obviamente basándome en las cartas, y es una persona con quien él todavía tiene que ver. Entonces, la pregunta de que si todavía le sigue siendo infiel, nunca dejó de serlo, según las cartas, obviamente. Yo no conozco personalmente ni a Beyoncé ni a Jay-Z para poder decir que esta es la ciencia cierta, no puedo garantizar eso, pero según las cartas, ese es el mensaje que veo. Bueno, espero les haya gustado esta lectura y nos vemos en la próxima. Hasta luego.